Test complete. This is a test of the long-range acoustic device LRAD. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí tenemos algo que también podemos notar todavía, es que a pesar de que ha pasado ya 2 días, bueno, 1 día y medio, todavía tenemos el olor del gas. Parte de lo que fue una manifestación en la Panamericana, una de las principales vías que unen la provincia de Pichincha con Imbabura. Estragos, piedras, basura, botellas, arbustos, ramas, tierra, llantas, muchas cosas que se utilizaron para bloquear el paso en estas principales vías. Miren, aquí tenemos todo lo que ha sido, todo lo que fue el suceso, todo lo que fue el suceso en estos días. Con respecto a la paralización, bueno, aquí teníamos algunas imágenes de cómo se habían citado aquí hace algunos días. Teníamos varias personas, imagínense amigos, aquí teníamos varias personas que se encontraban manifestando, haciendo su pronunciamiento en contra de algunas medidas económicas que el gobierno había adquirido para el Ecuador. Entonces, imagínense amigos, aquí teníamos una gran cantidad de personas que estaban manifestándose, que estaban haciendo bulla. También como consecuencia tenemos que varias personas han sido acusadas de instigación, otras de conspiración y sabotaje también en contra del gobierno, en contra de algunas medidas que se implementaron en el Ecuador, bueno, que están en este momento siendo analizadas porque parece ser que llegaron a un acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, todavía hay que esperar. No es conveniente especular por el momento, esperar resultados verdaderos y ver qué es lo que las autoridades van a decidir, los dirigentes, autoridades y demás personajes que son parte de la economía nacional. Vuelve a la gente unida la calamidad compartida. Entonces así luce amigos la terminal terrestre interprovincial de Carcelén, en el norte de Quito. Tenemos aquí una gran cantidad de personas que se encuentran esperando algún bus que pueda. Ahí tenemos la flota Imbabura que acaba de llegar. Parece que en ese bus se va a movilizar una gran cantidad de gente. Hace no muchos días el Ecuador, nuestro país, estuvo a punto de caer en una de las peores crisis registradas en la última década. Acontecimientos que empezaron como una manifestación por parte de las personas que se dedican al sector del transporte, tanto público como privado, carga pesada y carga liviana. Manifestaciones que poco a poco fueron subiendo de complejidad hasta que se llegaron a presenciar verdaderos actos de violencia en estos días. Y de seguro tú te preguntarás cuál fue la razón para que esto llegara a suceder. Pues resulta que el gobierno actual, encabezado por Lenín Moreno, viene realizando algunas actividades urgentes para dinamizar, ahorrar, sostener y reactivar la economía ecuatoriana.
pues resulta que en algunos años, luego de casi 10 en el que en el poder la llamada Revolución Ciudadana y donde el predecesor de Lenin adquirió algunas actividades no del todo adecuadas para sostener y prevenir la escasez de inversión en nuestro país. Así también todo lo que se refiere a la inversión extranjera fue modificado y la economía del país poco a poco se ha visto afectada. Algunas de las acciones más notorias del antiguo gobierno fueron la creación de varias plataformas gubernamentales y, por supuesto, con todo esto, el aumento de personal en instituciones públicas, gasto fiscal en publicidad aberrante propia del socialismo, movilización de recursos estatales que llevan al país a una total dependencia que se considera una enfermedad y que hoy es masiva. Y pues, por supuesto, difícil de corregir. Pensémoslo por un minuto. ¿A dónde crees que va a parar todo el dinero recogido a través de impuestos, aranceles, etcétera? Pues al bolsillo de todas estas personas que sostienen familias completas. Y lo que le hace más interesante es que este número de funcionarios es descomunal. Imagínate en 10 años despedir a todas estas personas. Entonces, el actual gobierno tiene que sostener a todos estos personajes cerca de estas instituciones. Con todas estas deudas por saldar, además de sostener el sistema gubernamental, el actual gobierno se ve entre un dilema muy crucial, pues al no poseer la inversión de grandes empresas, lo que el gobierno ha estado realizando es liquidar deudas, adquiriendo más deuda. A nivel macroeconómico estamos hablando de mucho dinero y todo esto ha ocasionado una gran dependencia estatal para sostener los sectores más vulnerables, tanto en educación, alimentación, transporte, etc. Y es ahí donde entra el petróleo ecuatoriano, que es la principal fuente de ingresos de las y los ecuatorianos. Y como todos ya sabemos, el producto de este trabajo en la industria de la construcción, manufactura, alimentación y otros ha provocado que los subsidios por parte de los gobiernos, desde que el Ecuador retomó la democracia en la época de Jaime Roldós, estén presentes en la vida de todos y todas. ¿Te imaginas más de 3 décadas que el Estado ha estado subvencionando estos recursos? Y es por esa razón que el hecho de querer reformar esta ley social y constitucional ha provocado múltiples consecuencias negativas. Entre ellas que varias organizaciones que trabajan con estos recursos se hubieran visto afectados. Pero antes de continuar, sabemos todos que estos recursos que son extraídos en algunas provincias de la Amazonía ecuatoriana son limitados y que en algún momento se pueden acabar. Entonces también aprovechemos la ocasión para mirar esta infraestructura, toda esta construcción que fue realizada aquí para la UNASUR y de la cual ahora ya el Ecuador ya no es parte también. Tal vez fue una mala inversión. ¿Qué consideran ustedes que se puede realizar aquí? O que las autoridades podrían realizar, o que alguna empresa también, para darle un correcto uso. Ahora bien, un importante sector social que manifiesta ser el afectado directo si se llega a quitar el subsidio a los combustibles fósiles se ha movilizado en todo el Ecuador, lo que ha llevado a que centenares de personas se concentren en Quito para que el gobierno de Lenin Moreno derogue este decreto ejecutivo con el que se eliminaba el subsidio a derivados del petróleo. No es de extrañar que algunos líderes o supuestamente líderes se tomaran atribuciones para dirigir, rechazar e instigar al odio y vandalismo en contra de un gobierno que no es de su agrado. En este momento, encontrándome en la mitad del mundo, aquí tenemos una escultura también en reconocimiento a algunas personas históricas del Ecuador. Como estábamos comentando, a manera de preámbulo, he comentado sobre lo que vendría a ser la verdadera razón por la que sucedieron actos que se salieron del control de las autoridades y de algunos líderes. Bueno, en esta semana pasada todo el Ecuador se sucumbió, todo el Ecuador estuvo tenso frente a manifestaciones
y entre ellas algunos disturbios. Como sabemos, hoy día ya con toda esta cantidad de carros es difícil poder cruzar la calle. Hace algunos días podíamos tomarnos las fotos en la calle, podíamos tomarnos, incluso estar sentaditos en la Panamericana sin que no nos pasa nada, y hoy día es un poco difícil. Ahí tenemos un grupo de extranjeros que han venido acá. Bueno, por lo menos la economía un poco ya se está activando. Una pregunta también que podemos hacernos es: ¿puede el sector rural, el campo, vivir lejos de la ciudad? ¿Están separadas estas dos clases, estas dos masas de personas? ¿O depende de la ciudad para el desarrollo, para el comercio, y la ciudad depende del campo para la producción? Entonces, sin distinción, sin ir a favor de ningún lado, vendríamos a razonar de una manera coherente y sugerir que ninguno de estos dos sectores puede vivir de manera separada. Entonces, es necesidad, es una obligación casi, que la ciudad sea tan indispensable como el campo. Y lo acabamos de vivir. Hace algunas semanas no teníamos, amigos, productos. Entonces, ¿qué es lo que hacía falta aquí en el Ecuador? Hacía falta un control por parte de quienes dirigen. También lo que queremos hacer el llamado es: ¿qué pasaría si en verdad se quitara el subsidio? ¿Crees que sería una buena medida? Pues, según algunos analistas, bueno, discutiendo con algún profe por ahí, con algunos personajes que saben mucho de economía, de política, geopolítica, incluso algo de diplomacia. Entonces, sí vendría a ser una conveniente solución quitar el subsidio. ¿Por qué? Pues porque, como todos sabemos, amigos, el petróleo es limitado. Después de todo este resumen que les hemos mostrado, ¿creen ustedes que es conveniente que se quite el subsidio? Pues ahora se está discutiendo, no sabemos, todavía no han llegado a ningún acuerdo. Lo que sí podemos estar seguros es que el Ecuador debe estar preparado aproximadamente en unos 5 o 10 años. Nadie sabe con fecha exacta, pero puede dispararse a una verdadera crisis, una verdadera falta de inversión, ausencia de capital en el Ecuador, y que puede afectar no solo a los sectores más vulnerables, que obviamente ya lo son, pero va a afectar, eso sí, necesariamente a toda clase media, baja. Entonces, y que es más numerosa que los otros sectores en nuestro país. De manera de razonamiento, después de haber discutido con algunos profes, después de haber visto cuál fue la causa para que se realicen estos actos en el Ecuador, hemos llegado a la conclusión de que sí sería necesario, o no sé, amigos. Bueno, nosotros como jóvenes tenemos la necesidad de innovar. Sabemos que en otros países ya están innovando en cuanto a energía. Pues aquí tenemos gran cantidad de vehículos que se movilizan y que transportan el alimento, que llevan los insumos para los hogares, que facilitan a algunos la vida, que facilitan algunos lujos necesarios e innecesarios. Entonces, una verdadera razón por la que sí se debería pensar es en qué pasaría si se llegara a acabar este recurso. Tendríamos la necesidad de innovar, de adaptarnos. No hace falta ser un erudito en el tema de geopolítica, economía, para pensar y para llegar a las conclusiones de que el país verdaderamente está sufriendo un caos, podría decirse, una crisis, aunque no es todavía percibida, no se percibe, pero ya está sufriendo las consecuencias, y producto de ello fue los hechos violentos y algunas manifestaciones que se llevaron a cabo hace un par de días en las principales calles de la capital y ciudades importantes de todo el país. Algo que también no debemos olvidar es
cómo fue discriminada mucha gente en estos días. Pero ¿por qué sucede eso? Es por el choque cultural, es por la sociedad misma que nos imponemos a veces reglas según nuestras convicciones, según nuestros ideales, según nuestras conveniencias. Entonces esos choques culturales que existieron, los choques culturales que se dieron los días pasados, también con medios de comunicación. Entonces también, ¿quién es el culpable? A veces decíamos, ¿quién es el culpable? No buscar un culpable, sino buscar la solución. Entonces también invitar a reflexionar sobre este aspecto. En cuanto a la comunicación, mucha gente tergiversaba la información, malversaba los recursos para instigar al odio, para manipular a la gente. Entonces algunos medios de comunicación lo hicieron profesionalmente también. ¿Y cuál es el afán? De compartir publicidad violenta, marketing violento en las redes sociales, fomentar más el odio, más acalorar el sector. Se puede llegar a unirse nuevamente cuando de resolver algún problema se necesita. Pero también lo que hacemos es un llamado a los dirigentes, a los líderes que agrupan a estas organizaciones, agrupan a estos pueblos, a estas comunidades que a veces hostigamos, a veces simplemente no vivimos la realidad de la gente. Nosotros simplemente manipulamos, llevamos a la gente a Quito, porque también algo que quiero comentar es que hubo mucha presencia de mujeres, jóvenes más que todo, niñas, señoritas y niños en ese lugar de batalla. Entonces, algo que sin duda dejará una huella para muchas personas. También tenemos que el ahorro también es fundamental para poder solventar gastos, y ahora esperamos que no dejemos las manos en el gobierno, sino invitamos a los jóvenes a que nosotros hagamos lo mejor. Vamos a emprender, busquemos nuevas soluciones. Si ya se nos va a acabar los subsidios, era lo ideal para que nosotros podamos pensar ya no primitivamente en depender solo de esos combustibles. Quizás muchos dirán, es que no estamos en un país desarrollado, dirán Ecuador es un país de tercermundista, pero no, a veces la necesidad nos obliga a que podamos crear nuevas soluciones, y si de movilizarnos, de transportar nuestros alimentos se hubiera tratado, de seguro hubiéramos buscado otra solución. Ecuador empezaría a exportar no petróleo, sino a exportar conocimiento. Eso es lo que queremos, exportar conocimiento, que eso es ilimitado. En cuanto a los recursos, más que recursos, son fuente de vida, porque como sabemos el petróleo se encuentra más en países amazónicos, y obviamente en estas regiones se encuentra la mayor biodiversidad. Entonces, para sacar ese recurso, para sacar ese combustible, primeramente destruimos la naturaleza, que es limitado. La naturaleza es limitado. Vemos qué pudo haber sucedido. Pensemos más allá. Esperemos que ya los que llegaron a acuerdo, esperemos que hayan hecho algún trato, hayan visto inconveniencia más no del bolsillo personal, sino del país también. Entonces yo les digo con estas imágenes que simplemente son un poco fuertes también. Ya no queremos recordar eso, pero y aquí tenemos a la concentración de la gente en el Parque El Arbolito y el Ejido, cerca a la asamblea.
tienen previsto para mañana. Bueno, en esta noche, hoy lunes, queremos ver si es que avanzamos a captar algo, si no, estaremos pendientes al rato que pase por aquí en este sector. Entonces quiero mostrarles esta noche, queremos mostrarles cómo está Quito a esta hora. Todo luce normal, tenemos los carros, tenemos los vehículos, tenemos, en fin, las actividades se están desarrollando tranquilamente. Después de 12 días de manifestación, entonces esto es lo que ha sucedido en la ciudad de Quito. Quiero que vean este video que hemos estado recopilando desde los primeros días en el que se realizaron las manifestaciones, pero no con el fin de alborotar ni nada de eso. Entonces, amigos, lo que queremos es que ustedes vean los estragos que viene después, las consecuencias. Ahorita podemos ver ahí como algunos jóvenes están haciendo la limpieza de lo que fue las consecuencias después de este ataque a la ciudad de Quito. Algunos dicen vandalismo, otros dicen una manifestación violenta, pero lo importante es ustedes qué piensan. Entonces, yo, amigo, me despido, que nos están viendo, me despido, les dejo con estas imágenes para que reflexionemos y veamos las consecuencias: contaminación, calles quemadas, árboles destruidos, también tenemos muchas cosas. Entonces, lo que les invitamos es a que pensemos antes y bien elegir a nuestras autoridades. También mucho ojo con eso, y también con las propuestas que vienen. Vamos también a dejarles con estas últimas tomas en las que podemos ver como muchos estudiantes universitarios, después de 10 días sin actividades académicas, tanto en colegios como escuelas, ahora vienen a hacer la minga, a hacer una limpieza para poder reanudar sus actividades. Amigos, yo me despido, soy Luis Ángel. También tenemos las imágenes de cómo se daba esa masacre en aquellos días en el que fue muy violenta la protesta. Me despido, amigos, les dejo con estas imágenes. Mushu Visión, creatividad digital. Esto es Mushu Visión. Mushu Visión, creatividad digital.